Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast, un día más, acá en Cheo y Vivi, donde tocaremos un tema fascinante. Vamos a seguir hablando del llamado y muchas veces cómo podemos perder ese llamado. Así que es un tema que por lo menos sé que va a ser de edificación para muchísimas personas. Bienvenidos a todos, Dios los bendiga, estamos muy contentos, muy emocionados. Cada vez que hacemos este programa nos llenamos de mucha alegría porque es la oportunidad que tenemos de estar cerca a ustedes y de poder compartir temas muy interesantes que de pronto en un espacio como una prédica o un servicio es difícil tratarlos a profundidad y que podamos dialogarlos, de cierta manera debatirlos en un buen sentido y pues aprender, que es lo que vinimos a hacer. Así que bienvenidos, como les decía antes, si nos estás viendo en este momento en vivo y en directo, escríbenos un mensajito, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Está haciendo frío, calor? ¿Dónde te encuentras? O si de pronto tú deseas escribirnos una petición, ahí estamos nosotros leyendo todos estos mensajes para poder orar por todos ustedes. Pero si de pronto no nos puedes ver en este momento en vivo y en directo, bueno, también te damos la bienvenida porque sabemos que el Señor va a hablar a tu corazón y esperamos que este mensaje no solamente lo recibas tú, sino lo puedas compartir a muchos. No nos quedemos con esto solamente nosotros, sino compartámoslo. Solo Dios sabe para quién esta palabra puede ser mucho mejor y mucho más recibida. Así es, y como nos quedamos en el programa pasado, estábamos hablando del llamado. De pronto no tuviste la oportunidad de verlo, pues te invitamos a que vayas a nuestro canal y ahí puedas encontrar todos estos contenidos que van a ser de edificación para tu vida. Sí. También es importante decirles que el día de hoy queremos profundizar un poco más esto en vista a que siguen muchas preguntas en relación al llamado. Muchas personas dicen, estoy en crisis, siento nervios porque creo que he perdido mi llamado. ¿Cómo sé que perdí un llamado? ¿O cómo se pierde un llamado de Dios? Así que, pensando en esta pregunta, quisimos dar una respuesta y justamente de eso es lo que vamos a hablar. Claro que sí. Y bueno, como siempre, nos gusta empezar en oración, entregándole este tiempo en manos de Dios para que Él hable. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos, solamente transmitimos lo que dice su palabra, pero pues Él sé que va a hacer la obra en cada corazón. Así que disponte en este momento y vamos a decirle: Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por este espacio tan lindo que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. En tus preciosas manos colocamos este tema, Señor. Habla a nuestro corazón. Muéstranos qué es lo que tú quieres a través de esto. Si de pronto sentimos la necesidad de servirte, pero hay algo como que no nos deja, revélanos, Señor, qué está pasando para que nosotros cumplamos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Hoy te damos gracias, bendigo la vida de mi esposo, mi vida, la vida de todo nuestro equipo de trabajo que está aquí. Y te pedimos, Señor, que sea tu presencia en este momento, en cada corazón, en cada hogar, en cada persona, Señor, y que este tema realmente sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, para comenzar es importante recordar muy rápidamente lo que es un llamado y qué tipos de llamados existen. Para esto es importante decir que hay unos llamados de carácter universal. Todos los que somos hijos de Dios recibimos un llamado que, en otras palabras, es un mandato que Dios le da a todos sus hijos para que nosotros llevemos a cabo una tarea. Totalmente. Nosotros en el programa pasado veíamos que
nosotros podemos identificar 3 tipos de llamado. Un llamado primario o teocéntrico que giraba en torno a Dios, al amor que nosotros profesamos, nuestra vida como testimonio en santidad a Dios. No cumplimos por cumplir una ley de manera religiosa, cumplimos y obedecemos en amor a Dios. Entendemos quién es Él y qué fue lo que significó su obra en nuestra vida. Entonces, de ese momento en adelante, nuestro primer llamado es a vivir vidas completamente rectas. Sí. Esto es un llamado universal. ¿Qué quiere decir que sea universal? Que no importa la edad, el género, la raza, la nacionalidad, no importa tu grado de escolaridad, no importa si eres profesional o no, o qué profesión tengas. Esto es un llamado para todos. El segundo llamado que nosotros vemos que es de carácter universal, es un llamado secundario o misionero, y esto va enfocado a cumplir la gran comisión. Todos los que somos llamados hijos de Dios también somos discípulos de Cristo, y Él nos mandó a ir a ser discípulos a las naciones. Es un llamado universal que tampoco tiene una distinción alguna, bien sea por raza, género, etcétera, como en el primer llamado. Y tenemos un tercer llamado que es en el que más se enfocan las personas, que es un llamado terciario o particular, que es donde Dios quiere que todos esos dones y talentos que Él nos ha entregado, espirituales, los pongamos en prácticas para llevar ciertas tareas particulares. Y es ahí donde se nos presentan los ministerios que Dios ha instituido en su palabra. Entonces ahí es donde nosotros sabremos, bueno, tenemos cierta destreza para enseñar, o podemos tener un corazón pastoral. Porque en estos tiempos, y quiero decirlo, pastor no solamente es el que predica, pastor también es el que tiene un corazón para poder proteger a sus ovejas, amar a sus ovejas. Guiar a sus ovejas. De la misma manera que Cristo lo hace con nosotros. Fíjate el Salmo 23, lo que nos explica lo que es ese servicio pastoral que tiene Dios con sus ovejas que somos nosotros. Así que estos son los llamados, y es un resumen muy corto. Y queríamos hacerlo porque vamos a seguir hablando de esto. Ok, comprendemos toda esta teoría acerca del llamado, comprendemos cómo podemos aplicarlo en la práctica, pero tengo un grave problema, pastores, y es, creo que he perdido mi llamado. No fui obediente, dije no en algún momento de mi vida, en estos momentos me encuentro muy distante de ese llamado, no sé qué hacer y tampoco pude identificar en qué momento perdí mi llamado. Así que no sé tú, ¿qué nos puedas decir a la persona que puede escribirnos esta pregunta? Yo pienso que cuando uno nace de nuevo y el Señor permite que uno tenga una obra real, porque el nacer de nuevo se debe notar. Sí, nacer de nuevo no es simplemente hacer una oración un domingo que el pastor predicó acerca de salvación, entonces yo la hice y ya. Y mágicamente soy un hijo de Dios. En ese momento, claro que sí, porque viene el Espíritu Santo y habita en tu corazón. Pero si tú no haces un cambio real de vida, ese nuevo nacimiento pues no existe, realmente no es verdadero. Pero cuando hablemos de una persona que lo hace, que empieza a vivir en los caminos del Señor, que siente esa necesidad de ser un hijo de Dios, que es que hay algo muy importante y muy, muy especial, y es un cuadro, digamos que lo podemos ver así, que es compararnos con un bebé. Cuando yo nazco de nuevo, que soy un bebé espiritual, un bebé todo el tiempo quiere comer y necesita comer y desea esa leche, ¿sí? Es una necesidad profunda. Uno puede ver un bebé llorando 2 horas y el bebé no va a parar hasta que le den lo que necesita, que es la comida. Así mismo espiritualmente somos. Entonces me parece muy importante verlo de esta manera, y si tú acabas de nacer de nuevo, míralo de esta forma. Tú necesitas ese alimento, tienes que generar esa necesidad en ti para realmente cambiar. Cuando esta persona está en este punto, el Espíritu Santo empieza a hacer muchas cosas en su corazón, a cambiar áreas, formas que de pronto ya estaba acostumbrado a tener. Pero en ese momento yo siento que el Espíritu empieza a avivar
ese llamado, que ya hablamos de los llamados universales, se siente esa necesidad. Cuando una persona nace de nuevo, hay algo muy particular y es que esa persona toma el valor para hablar a otros. Es impresionante y lo vi en ti. Cuando tú naciste de nuevo, que eras un jovencito, tú empezaste a hablarle a tus amigos, a tu círculo, que en ese momento como que empezaste a ver realmente quién servía y quién no. Pero recuerdo mucho que mi esposo tiene un amigo desde que eran niños, y esa amistad aún permanece, y recuerdo que en esa época le compartías mucho a él. Era como esa necesidad de, venga, yo quiero que usted sienta lo que yo sentí, viva lo que yo viví, ese cambio. Y recuerdo mucho a este amigo que él vino y tuvo un cambio real en su época. Ahorita pues no, pero en ese momento vimos eso, como esa respuesta y esa gana de quiero compartir esto a otros. Entonces eso me parece muy importante, porque cuando hay un bebé espiritual tiene esa llama de cumplir ese primer llamado o ese segundo llamado también. Y también cuando eso se genera, siento que el Espíritu empieza a colocarte la necesidad de hacer más. Entonces llegas a una congregación en donde ves diferentes ministerios. Hablo de esta porque es la que conozco. Por ejemplo, acá hay ministerios de niños, trabajo con niños, ministerio de jóvenes, ministerio de la fundación, por ejemplo, que es una ayuda a muchas necesidades. Pero a lo que voy es, el Espíritu empieza a despertar eso. Cuando Él confirma lo que tú deseas, ahí es un punto clave, porque tienes que tomar una decisión. Y creo que esta palabra es vital para esto. ¿Qué decisión vas a tomar? Tienes dos caminos. O aceptas el llamado con las cosas que puedan venir, porque tú no lo sabes, es algo desconocido. Es como te mandas para allá y tú verás qué pasa, no sé. O sigues con tu comodidad, sigues con lo que crees que es seguro, sigues con lo que te llama la atención, porque hay algo que te dice, venga, pero yo acá podría hacer más cosas, me gusta más. Sigues con esas amistades que te dicen, venga, pero no se aparte. Entonces, esa es la clave, decisión. Ok, y es que esto que estás diciendo es tan importante, porque yo lo veo de esta manera. Tú lo has explicado muy bien. En el sentido de que nosotros, si vemos de pronto en esta clasificación que nosotros hicimos sobre el llamado, si así se quiere, nosotros podemos entender que cuando nosotros nacemos nuevamente y estamos en ese primer amor, es innegable que todo el tiempo estamos trabajando para cumplir esos llamados universales. Sí. Nuestra vida es completamente transformada. No son nuestras palabras, porque si usted se da cuenta, cuando usted nace nuevamente, las personas no están pendientes solamente de lo que usted habla, sino de lo que usted hace. Totalmente. Entonces las personas se quedan un poco sorprendidas, porque de pronto, si usted era una persona que le gustaba salir a tomar o era un fumador empedernido, y las personas dicen, pero venga, ¿qué le pasó? ¿Dónde está el parche de nicotina? ¿Dónde están esas cosas? Y sucede que hubo un cambio en el corazón. Totalmente, sí. Y comienza el Espíritu Santo a transformar esa vieja criatura en una nueva persona, y las cosas viejas pasan y vienen cosas nuevas que son las que realmente alimentan el espíritu y las que buscamos. Hay un llamado universal. Sí. Y siento que hay un error muy grande cuando nosotros queremos comenzar un ministerio, cuando queremos seguir un llamado sin hacer estas dos primeras tareas. Por eso en el programa pasado decíamos, hay una regla general. Si tú quieres seguir tu llamado particular, tienes que necesariamente cumplir con estos dos primeros llamados. Desafortunadamente, incluso ejerciendo un ministerio, uno puede haber perdido un llamado. Y esto es muy importante y era algo que queríamos tocar. Ahorita nosotros vemos tristemente la situación de las iglesias de la Iglesia Cristiana Universal, y si vemos, podemos encontrar muchos casos de personas que trabajaron para Dios y hoy están muy distantes, así estén bajo la denominación cristiana o bajo la idea del evangelio, que desafortunadamente son personas que en algún momento comenzaron, escucharon su llamado, trabajaron bien, pudieron alcanzar muchas cosas, pero
se dejaron llevar de pronto por la fama, por la riqueza, por las cosas de este mundo y perdieron su llamado. Por eso es muy importante tener claro quiénes somos cuando nacemos en Cristo y tener qué es lo que sucede en nuestro corazón, ese primer amor. La palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que muchas veces ese primer amor se va perdiendo. Y yo creo que el llamado que hoy te hacemos, independientemente del momento en el que estés, puedas ser un bebé espiritual, has nacido hace poco en Cristo Jesús o de pronto llevas años, es a volver a ese primer amor, porque es en el primer amor donde nosotros trabajábamos para Dios y por Dios. No se trataba de nosotros, se trataba de Dios. Entonces encontramos en este tiempo algo muy particular, y es que las personas quieren comenzar con su llamado particular sin hacer el llamado teocéntrico, que es donde Dios realmente es el centro de todo, o el llamado misionero o predicar a Cristo, sino nosotros queremos todo el tiempo centrarnos en nosotros, como si el servicio se tratara de nosotros, para nosotros o del beneficio de nosotros. Y yo creo que el ministerio o lo que nosotros le pedimos a Dios es para Dios, lo hacemos como una ofrenda a Él. Y quiero comenzar en esto porque, no sé, sucede mucho, por ejemplo, cuando una persona dice, tengo el llamado a ser un salmista, a ser un adorador. Y de pronto están en su lugar de culto y comienzan a pensar que su llamado es su llamado porque sienten que pueden hacer algo mejor que la persona que está cantando. Entonces dicen, no, yo tengo una mejor voz, tengo una mejor cosa, tengo un mejor ponche en la batería, tengo, no sé, soy más diestro en la guitarra, podría hacer este solo mejor de lo que lo están haciendo. Y yo creo que si nosotros nos centramos en este tipo de cosas, en este tipo de vanidades, en este tipo de orgullo, creo que nunca vamos a alcanzar realmente el llamado, que es un llamado con unas características muy propias a ser humildes, a ser obedientes, a vivir en santidad, a que nosotros podamos poner en práctica los dones y talentos espirituales que son distintos a las cualidades y virtudes que como humanos podemos tener, porque nosotros podemos hacer muchas cosas en nombre propio y podemos de pronto ponernos los reflectores en todo nuestro rostro pensando que realmente somos nosotros, pero los que estamos acá sirviendo a Cristo sabemos que lo hacemos para Él y por Él, y por eso nosotros siempre vamos a tratar de mostrarnos humildes, porque no queremos que las personas vean a, no sé, en este caso a Cheo o a Viviana, sino que vean a Cristo a través de lo que nosotros hacemos. De hecho, me parece muy apropiado lo que hablas. Y hay un versículo que sustenta eso, y es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 3 al 5. Y presta mucha atención porque es que con mi esposo tenemos una, ¿cómo le puedo decir yo? Un gusto. Cuando leemos la Biblia, nos gusta ir palabrita por palabrita. Eso se llama escudriñar, ¿sí? Como desmenuzar. Y siempre la leemos así, es como... Cada vez que la leemos despacio, encontramos en cada versículo, usted no se imagina la profundidad de lo que hay. Y esto pasa aquí. Primera de Juan 5, versículos 3 al 5, dice, amar a Dios significa, y eso si tú tienes una Biblia, subráyalo, obedecer sus mandamientos. Acá nos está dando la primera clave. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No son una carga difícil de llevar. ¿Por qué? Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Porque esa es la pregunta. ¿Quién logra sobresalir? ¿Quién logra vencer al mundo? Únicamente los que creen en Jesús, es el Hijo de Dios. Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, partamos de ahí. Cuando yo creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es el centro de mi corazón, para mí no va a ser difícil cumplir sus mandamientos porque no es una carga. Va a haber un amor tan genuino hacia Jesús que voy a decir lo que Él diga, lo hago. Tal cual, tal como se los estoy diciendo. Lo que Él diga, lo hago.
Y es una forma de vencer el mal. Es una forma de decirle, no voy por acá. Porque créanme que cuando usted reciba su llamado, y si ya lo ha hecho, no solamente Dios está ahí presente, sino que también está Satanás diciendo, venga, a ver, otra persona no se me puede ir de aquí. Yo necesito hacer algo. Entonces va a empezar a mostrarle profesionalmente, por ejemplo, un ejemplo. Ven, tú puedes tener esto. ¿Cómo vas a irte ahora entonces a la iglesia? ¿Cómo vas a dejar este trabajo? ¿Cómo vas a ponerte a servir un domingo cuando es tu día de descanso? ¿Cómo vas a hacer esto? Ahora vas a estudiar disque teología, ¿tú a qué horas vas a hacer esto? Y empieza esto, la mente. Entonces, por medio de esas cositas que uno diría, ay, pero son mínimas, empieza la duda y empiezas a decir, ay, ¿será que acepto o no acepto? Pero créeme que cuando no aceptes y te vayas para este lado, seguramente, y ojalá no pase, no solamente vas a perder el llamado, sino que te puedes apartar incluso de Jesús. Porque van a llegar tantas cosas atractivas a ti que te ofrece el mundo, que no está mal. Quiero hacer un paréntesis, no es malo crecer profesionalmente, no me lo malinterprete. Pero ¿cuál es tu centro? ¿Qué es lo que te guía a hacer? O sea, ¿qué es lo que te está llevando a hacer algo? ¿Es Dios o es tu vanidad? ¿O es tu orgullo? ¿O es tu intelectualismo? ¿O es tu forma de ganar dinero? ¿Qué te está llevando tu vida? ¿Qué conduce tu vida? Y creo que eso es vital. Exacto, entonces para ponerlo en palabras y que las personas puedan ir entendiendo en orden. En palabras, ¿yo qué dije? No, en un orden y poder. Totalmente. Perdemos el llamado en un primer momento cuando somos emocionales y cuando buscamos las cosas de este mundo. Sí, Señor. Cuidado cuando queremos comenzar un ministerio, no porque recibimos un llamado, sino porque lo vemos como una forma de obtener algo para el beneficio propio. Tenemos que tener muchísimo cuidado y por eso es que nosotros vemos tantas y tantas iglesias que de pronto fueron hechas no con la intención correcta o porque escucharon un llamado. De pronto la persona dijo, no, yo estuve en la iglesia, me gustó, siento que tengo una capacidad y de una vez saquemos el carro del garaje y hagamos ahí la iglesia. Y entonces no hay una motivación correcta. De hecho, hace un tiempo, se me viene para poner un ejemplo, lejos de pronto de los ejemplos tradicionales que podemos ver que abundan en el pastorado sobre todo, pero hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar a Mocoa a hacer una misión. Para los que no saben, no me acuerdo en qué año fue exactamente, si usted sabe, ponga ahí. No, yo no me acuerdo. Hubo una de las peores tragedias a nivel humanitario que vivió nuestro país. Creo que es más o menos 2018, 2017, no recuerdo bien. Sí, no. La memoria me falla. En Mocoa, que es una población en el Putumayo, desafortunadamente se presentó una avalancha. Una avalancha, para los que no saben, es cuando los diques o lo que contiene los ríos, el cauce natural, a causa de la lluvia, se rompe y todo el lodo, la piedra y todo lo que viene de la montaña viene cuesta abajo y se lleva todo lo que está por delante. Desafortunadamente Mocoa era es una ciudad que está hecha en gran parte por donde pasa el río. Y ese río, cuando vino cuesta abajo, se llevó todas las casas y hubo una tragedia, muchísimos muertos. De hecho, recuerdo algo que creo que es una de las cosas que más me ha impactado, y es que antes de entrar a Mocoa, uno pasa por el cementerio. Esa tragedia fue tan grande que las personas no tenían dónde enterrar a sus muertos. Y cuando llegamos y pasamos por el cementerio, vimos muchísimas personas, muchas familias, llorando a sus seres queridos, pero lo que más me sorprendió era ver como una montaña, un lugar de acopio de todos los cuerpos que llegaban, todos llenos de lodos, y los ponían así encima uno tras del otro, esperando a que pudieran encontrar un espacio donde enterrarlos. Así que llegamos a hacer un acto de misión, porque yo me acuerdo que Dios nos movió en misericordia y con un equipo que preparamos en la iglesia, dijimos, vamos a ir a llevar la palabra de Dios.
De todas las cosas que podemos llevar, creo que lo más importante es llevar el consuelo y el refugio de Dios a los corazones. De hecho, recuerdo que tú me comentaste que hubo una escena que te marcó mucho y es, encontraste una casa totalmente destruida y había un hombre en la puerta de la casa y no se quería mover. No. Y era impactante porque no había absolutamente nada. No había nada, solamente quedaba como algo como de la estructura. Sí, me decías que era como la entrada y él estaba ahí. Claro, había perdido la mascota, yo me acuerdo muchísimo que sí, todo. tenía la familia perdida, bueno, no, terrible. El hecho es que me traigo a colación este viaje porque nosotros lo hicimos movido y Dios hizo cosas espectaculares. Fuimos 3 personas, pero nos fuimos con más o menos unas 2,000 y pico de Biblias. O sea, era muchísima la tarea que teníamos que hacer. Muchas cosas que les tocaba. Y Dios fue colocando nos abrió la puerta en un lugar maravilloso, una iglesia que todavía, cuyo pastores, si me están viendo, espero que sepan que los sigo llevando en mi corazón, porque Dios nos habló y nos alimentó de una forma impresionante. Hermosa, sí. Y sin saber, en esa iglesia llegó todas las ayudas, muchas ayudas. Y Dios colocó mucha gracia porque la pastora en ese entonces ella estaba sin su esposo, el esposo estaba en otra de las iglesias, creo que en Popayán, y ella nos dijo, no, ustedes van a estar a cargo. ¿Y nos puso a cargo de qué? Nos puso a cargo primero de un camión del ejército, o sea que nunca lo pensamos, teníamos el transporte, eso para nosotros fue un milagro porque entregar 2,500 Biblias a pie era difícil, más cuando tú tenías que... No, y en las circunstancias, porque no habían calles, todo estaba lleno de lodo, las circunstancias eran más difíciles. Entonces, y de hecho, cuando fuimos a uno de los refugios, eso que dices es muy importante porque los refugios quedaban en la montaña y quedaban a muchísimos kilómetros, muy entonces eso fue una bendición. Pero también nos puso a cargo de, no voy a decir el nombre, pero es un ministerio muy reconocido de misioneros en Colombia y habían muchísimos misioneros. Y yo pensaba, de hecho había uno de los líderes, pues era una persona que había estudiado teología y todo, y que lo pusieran de pronto bajo el mando de otro. La subordinación nuestra que no conocían, pues era raro, pero yo tuve la oportunidad de conocerlos y tratarlos. Pero yo me di cuenta de algo muy importante y era que muchos de los jóvenes que estaban ayudando en este ministerio misional eran personas que realmente no lo estaban haciendo por Dios, se notaba que lo están haciendo por ellos. Y muchas veces nos movemos pensando que incluso el ayudar, el sentirnos bien con nosotros mismos es algo que debe ser el motivo suficiente para hacer o aceptar un llamado. Sentirme bien. Exacto, pero ni siquiera Dios no nos pide que hagamos las cosas para que nosotros nos sintamos bien, porque si ese fuera el hecho, entonces todas las personas que trabajan en una fundación, pues entonces ya son, mejor dicho, salvas porque no necesitan a Dios. Y muchas veces nosotros nos equivocamos en creer que porque necesitamos sentirnos bien con nosotros mismos, entonces ya hacemos algo. Y créanme que primero Dios es un Dios de intenciones, claro que es un Dios de acciones, pero Dios necesita que nuestra intención sea ir y hacer algo para Él. No necesita Él que nosotros vayamos y que la gente vea qué tan buenos somos porque estamos haciendo algo. Nosotros hubiéramos, por ejemplo, en ese caso, llevar muchísimas cosas. Pero para la sorpresa, cuando llegamos a la iglesia, que era un lugar de acopio, vimos que había jabones, bueno, todos los víveres de primera necesidad, y lo que no había eran Biblias. Y entendimos que Dios necesitaba que se llevara la palabra de Dios, que se llevara el consuelo, porque en estos desastres lo primero que hacen las personas es perder su fe en Dios, porque no le encuentran una explicación a este difícil momento. Y cuando estuvimos allá y pudimos abrazar a la gente, las personas que recibieron a Cristo se dieron cuenta que a pesar de haberlo perdido todo, allí estaba el Señor de señores y estaba ya consolando y levantándolos y diciéndoles que Él iba a hacer un nuevo comienzo, que no le preguntaran el por qué, sino el para qué, y Dios les iba a mostrar nuevas cosas. Y así fue. Lo que me parece muy, muy interesante rescatar de esa experiencia es que cuando ustedes, yo estuve de testigo, yo no viajé, pero fui testigo de la preparación de todo el previo. Yo recuerdo que ustedes
como equipo, primero obviamente oraban y pedían confirmación a Dios si tenían que viajar, porque eso tocó hacerlo así. O sea, fue la avalancha y como, ¿nos movemos o no? Listo, hagámosle. Pero primero ustedes oraron y recuerdo mucho que ustedes sintieron en el corazón que el Señor les estaba diciendo, ustedes tienen que ir a predicar, ¿sí? Y eso me parece muy importante rescatar porque primero Dios empieza a confirmar, ¿sí? A decirte qué debes hacer. Y qué importante es escuchar lo que Dios quiere hacer. Porque si de pronto ustedes hubiesen viajado, sí, viajemos y llevemos arroz y llevemos no sé qué, pues muy linda la intención, pero eso era lo que Dios quería hacer. Y eso es muy importante en un llamado, escuchar y tener la fe de que si Dios les dijo va a pasar esto, va a pasar. Y seguramente cuando ustedes llegaron, y tú me lo dirás, pues llegaron con mucha expectativa de, bueno, y ahora, por ejemplo, ¿cómo vamos a repartir todo esto que vamos a hacer? ¿Será que lo hacemos? Porque también, ojo, porque en este momento no era ir a predicar así de fácil y decirle a la gente, ay, es que el Señor existe, cuando acaban de perder a sus familias. Sí, o sea, tú como le dices a una persona, es que el Señor te ama, ¿qué te va a responder? ¿Usted cree que Dios me ama? Entonces, ¿por qué permitió esto? ¿Cómo le respondes eso? Ustedes tenían que ir preparados en el espíritu para que la gente recibiera a Cristo. Entonces, yo lo que veo es que Dios confirma, ustedes escuchan y se van con toda la fe creyendo en que Dios iba a estar ahí. Y justamente mira lo que sucedió en este viaje y te lo cuento ya para ir cerrando este testimonio que para mí es tan importante, de hecho es inolvidable. Y es inolvidable por lo que les voy a contar a continuación. Y es que yo en estos momentos tengo un grave conflicto a veces con los mega eventos cristianos que se hacen. Porque en mi caso particular, antes de esta experiencia yo había tenido la oportunidad de ir a muchísimos conciertos. Y de bandas, no sé, muy reconocidas. No voy a decir el nombre porque... ya creo que incluso el milagro y no el santo. Ya creo que incluso eran en ese momento ministerios muy gigantes que en este momento a causa del pecado ya están dejado de existir. Okay. Entonces tuvimos la oportunidad de ir a muchos conciertos y claro que yo creo fielmente lo que dice la palabra, que donde hayan 2 o 3 el Espíritu reunidos en el nombre de Cristo, allá el Espíritu Santo está con ellos, con las personas. Sé que allá estaba el movimiento. Pero algo que me marcó muchísimo fue saber que Dios no solamente quería llevarme para yo poder cumplir mi llamado, sí, sino también para confirmar mi llamado. Y tuve un encuentro con el Señor muy personal. Y antes de montarme en el avión de ida, yo pensé que todo el tiempo íbamos a ir a dar. Yo pensé que todo el tiempo íbamos eso pasa. A entregar, sí, a dar. Yo soy el que... sí, pero me parece muy impresionante lo que sucedió en este viaje porque el mover de Dios hacia nosotros fue increíble. Dios nos llevó literalmente al valle de la muerte y Él estuvo con nosotros. Y no solamente estuvo, sino nos habló. En ese entonces conocí una canción, yo ya conocía el grupo, es una canción que se llama Dios Háblame, del grupo Barak. Y cuando estábamos ahí pensaba en todo lo que esta canción decía y cuántas veces nosotros nos sentíamos identificados, porque pude ver el valor de que es adorar a Dios cuando lo perdemos todo. Y me acuerdo de los músicos, que eran músicos empíricos, no todos eran estudiados, la iglesia no tenía pues muchos recursos que tienen otras grandes iglesias. Y recuerdo mucho llegar porque me invitaron ese domingo a compartir la palabra, a predicar. Y yo llegué pensando que había llegado de primeras y resulta que fui uno de los últimos y el culto siempre faltaban como 1 hora y media, 2 horas. Entonces yo cuando llegué me di cuenta que estaban los músicos y seguramente ellos tenían un desorden en su casa, yo me lo imagino porque literalmente a todo el mundo le tocó sacar todo, evacuar, bueno. Totalmente. Pero estos músicos y los pastores y todos los ministros que estaban allá, ujieres y demás, los servidores, se colocaron la mejor ropa que tenían. Sí. Todos en corbata, todos. Y claro, como eso estaba, la ciudad estaba llena de barro,
darme cuenta que ellos estaban en el andencito antes de entrar, sentados limpiando los zapatos y ver el amor con el que lo hacía yo. En esos detalles pude ver realmente que amaban a Dios. Y claramente yo me pude dar cuenta que muchas veces Dios no nos pide que hagamos cosas grandes. Con esos simples actos pequeños, Dios se siente amado, se siente adorado. Y yo sentí la presencia de Dios como nunca. Y ese día prediqué y había fuego de Dios. Las personas que saben allá saben que yo sube impresionantemente. Bueno, siempre subo, pero es que ese día había un fuego de Dios y había un mover de Dios que incluso yo terminé y bueno, al otro día nos teníamos que venir ya a Bogotá, entregamos todas las Biblias y estábamos muy felices porque sentimos que el Señor hizo una obra ya. Y cuando veníamos en el avión, y en las noches, porque éramos 3 personas, entonces en el equipo llegábamos cansados porque era recorrer toda la ciudad desde por la mañana hasta por la noche. Sí, y cuando llegábamos ya en donde nos hospedábamos en la noche, muy tarde hacíamos nuestro devocional del equipo que hacíamos y llorábamos por lo que habíamos visto. Pero cuando tomamos el avión, nuestras lágrimas no era por el dolor solamente de lo que estaba pasando, sino era por lo que Dios había hecho en nuestros corazones. Llorábamos de agradecimiento porque sabíamos que a pesar de una situación tan desoladora como esta, tan difícil, ahí estaba Dios consolando a estos corazones y también alimentándonos a nosotros. Y ha sido una de las experiencias más maravillosas. Y las traje a colación porque nunca ha sido por emoción. Un llamado no se trata, y si se le cuento esto, no es para que los aplausos sean para nosotros, para nada. La gloria debe ser para Dios y solamente a Él. Pero créanme que cuando nosotros hacemos algo con ese corazón, con esa intención de ir a llevar a Dios, de poder enfrentarnos a momentos difíciles. ¿Usted qué cree que, o sea, ir a predicar en una iglesia donde todo el mundo sabe que te va a ir a escuchar es sencillo, es fácil? De hecho, tan fácil que hay muchas personas que allá van y tal vez no tienen la mejor actitud, se pueden quedar dormidas, yo qué sé. Pero... Ay, sí, es tenaz. Es terrible en ese sentido, pero están ahí porque quieren estar ahí, pues quieren vinieron escuchar. Por voluntad propia. Pero cuando tú vas a ir a un lugar así donde tú sabes que de pronto el solo hecho de mencionar a Cristo, a Dios en una situación donde hay tanto dolor, puede ser difícil. Sí. Y yo lo único que sé es que cada vez que decíamos el nombre de Cristo, toda rodilla se doblaba ante Él, toda lengua confesaba que Cristo era el Señor. Así que, o sea, tal vez esto no hace parte del programa como tal en la preparación, de lo que teníamos, pero es un ejemplo perfecto y es algo que ha marcado mi vida. Así que, ojo, recuerden, la primera forma de perder el llamado de Dios es dejarnos llevar por las emociones y buscar en las cosas de este mundo para un beneficio propio. Eso es lo primero. Lo segundo, amor, ya nos puedes explicar un poco más. Lo segundo, y como hablamos de las decisiones, de un primer momento de decir, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Y asumo en fe lo que vaya a pasar. Porque no sé para dónde voy, no sé Dios qué va a hacer, pero lo asumo y lo hago, como pasó en este caso. Pero hay algo que hay que tener sumo cuidado cuando recibimos un llamado y cómo lo podemos perder, y es a través de la duda. Es ese primer momento en donde decimos, si no lo hago, ¿qué pasa? Pero si lo hago, ¿qué pasa? Y te dejas llevar por esos pensamientos que hablábamos antes, y cuando entra la duda, creo que es el primer, no el primer, sino es uno de los factores más fuertes que hace que se pierda el llamado. Y hay un ejemplo que me parece muy importante y valioso tocar, y es el ejemplo de Moisés. Moisés, en el capítulo 4, si usted tiene la oportunidad de leerlo completo, el Señor le da una señal en donde le revela cuál va a ser su llamado. Moisés venía de la casa de Faraón, porque recordemos que cuando era un bebecito, el faraón de ese tiempo había mandado matar a todos los niños hebreos porque estaban siendo una amenaza para el pueblo egipcio, porque el pueblo estaba siendo muy grande. Y ellos decían, venga, los hebreos están como que multiplicando mucho, hay que matar a todo hombre, varón, bebé. Cuando su madre Jocabed ve esto,
con gran angustia, toma la decisión de dejar ir a Moisés. Lo mete en una canastica y lo manda por el río. Y Dios hace cosas impresionantes. El bebé llega a salvo, nada más y nada menos que a la puerta donde se estaba bañando la hija del faraón. O sea, preciso. Es decir, que ella lo toma, sabía que era un bebé hebreo, pero le dice la Biblia que le causó como tanta, ¿cómo se llama eso? Como que se conmovió y adopta a este bebito. Lo llaman Moisés, se cría con las costumbres egipcias, no con las costumbres hebreas, con las costumbres egipcias, pero cuando ya Moisés se descubre realmente su origen y descubre todo lo sucedido con su pueblo, él decide escapar y también tuvo una situación compleja en donde empieza a ver los abusos de Faraón hacia todo el pueblo hebreo, porque eran esclavos. Y cuando sucede esto, él reacciona como en defensa a su pueblo porque sentía el dolor de sus hermanos hebreos y mata a un egipcio. Cuando mata a este egipcio, que era un servidor del faraón, él huye. Al huir, él conoce a una mujer, se casa, vive en otra tierra, con su suegro, con la familia de su esposa. Digamos que empieza una nueva vida, todo bien, todo cómodo, pero en el capítulo 4 se encuentra con una zarza, un fuego que no se apagaba, que no pasaba nada, que cómo era esto, y él viene como la curiosidad y descubre que es la presencia del Señor, y ahí empieza el llamado de Moisés. Dios le da un llamado muy poderoso. De Moisés dependía la libertad del pueblo hebreo. O sea, era tan grande lo que Moisés tenía que hacer que dependía la libertad del pueblo hebreo. Cuando esto pasa, en el capítulo 4 el Señor le dice lo que tenía que hacer. Tienes que ir ante Faraón, tienes que ponerte ahí y decir que que tienes que hablar por mí, yo soy el Señor y yo voy a liberar al pueblo hebreo y Faraón tendrá que hacer caso para que ustedes sean libres. Pero en el versículo 10, que me parece muy importante leer, en el versículo 10 hasta el versículo 17 nos dice lo siguiente: pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Digamos que cuando Dios le da esta respuesta que es tan concreta y tan clara, Moisés, lo lógico sería decir, bueno, si Dios me está diciendo eso, lo hago. Pero es que en el versículo 13 dice un pero, y ese pero gigante nos resalta la duda que todo ser humano puede tener ante un llamado. Es como, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué me mandas a mí? Y de pronto tú has recibido un llamado complejo, ir no sé a dónde, a predicar a una cárcel, a predicar a un hospital, a de pronto tener un ministerio misionero donde te toca ir en unas condiciones complejas que Dios ya te lo confirmó. Partamos del punto de que Dios ya confirmó el llamado. Y tú dices, ¿pero por qué yo, Señor? Entonces Moisés dice, pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro, por favor. Entonces el Señor se enojó con Moisés porque dudó y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer.
Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Amén, wow. Entonces, acá nosotros ya vemos una segunda forma en la que nosotros podemos perder nuestro llamado. Sí, Señor. Y eso es cuando nosotros, y para resumirlo así, para los que les gusta anotar, perdemos el llamado cuando tenemos dudas, cuando tenemos y ponemos por delante primero nuestros pensamientos antes que las promesas de Dios. Y eso es algo que realmente marca una diferencia, y te lo digo hoy con el corazón, porque tal vez Dios te está hablando a ti que deseas servir, que quieres servir, y esto para mí es algo que sin lugar a dudas es muy importante. Así que fíjate, cuando nosotros recibimos un llamado de Dios, siempre va a pasar que el enemigo va a colocar temor y nos va a mostrar nuestra condición. Y va a hacer que nuestra mirada esté en el yo, pero no en Dios. Moisés en estos momentos no estaba siendo consciente de lo que estaba pasando. Él estaba junto a una zarza que no tenía un comienzo y no tenía un fin. Estaba en Tierra Santa. Él se estaba comunicando con el Dios creador de todo el universo, con ese Dios que le había dado una promesa a sus antepasados, a Abraham. Y yo sé que Moisés sabía la situación del pueblo y sabía que este momento iba a llegar, pero lo que no comprendió era que Dios lo estaba haciendo parte de ese pueblo. Así que esto es muy importante y quiero que nunca lo olvides. Nunca podemos fijar nuestra mirada en nosotros, sino tenemos que fijar nuestra mirada en Dios, en Dios. Esto es valioso, esto es importante. Quiero que nunca lo olvides, porque incluso nosotros trabajamos todo el tiempo en ello. Y hoy tenemos la certeza, y somos esposos, papás. Si usted estaba pendiente de este podcast, entonces usted sabe nuestras condiciones especiales. Pero si algún día Dios nos dice a nosotros que tenemos que ir detrás de lo que Él nos dice, nosotros lo vamos a hacer. No vamos a pensar en los medios, en el cómo, solamente le vamos a preguntar a Dios si tú vas a estar allí y estarás con nosotros. No nos importa, nosotros vamos a ir detrás de ti porque tú eres lo primero, porque eso es lo que siempre hemos querido mostrarte, que tú eres lo primero, eres nuestra prioridad, porque en nuestros corazones, antes que nuestros hijos, antes que nuestro incluso bienestar, estás tú. Y eso no quiere decir, muchos dirán, uy, qué fanáticos. No, fanáticos no. Confiamos completamente en Dios. Confiamos perfectamente que Él tiene planes aún más grandes que los que nosotros podemos tener. Y yo creo que esto, sin lugar a dudas, es algo valioso, es algo que marca una diferencia. Y mi consejo para los que hoy están en ese momento de duda, de decir, yo no me siento capaz, siento que ya los años se me pasaron, creo que yo me voy a ver como un poco mal metiéndome a estudiar teología en esta época. Y te hablo a ti que de pronto tienes ese sentir desde hace mucho tiempo de estudiar, por ejemplo, en el Instituto Bíblico, terminaste de pronto tu discipulado y en ese momento sentiste que Dios te estaba llamando, pero tú dijiste, no, pero yo ni siquiera de pronto terminé el bachillerato, hice esta primaria y escasamente sé leer. Hoy quiero decirte que Dios te está hablando, que si Él ha colocado un llamado y tú lo sientes en tu corazón, tú tienes que obedecerlo, porque la tercera forma en que se pierde un llamado es cuando no somos obedientes, cuando no obedecemos, cuando nos pasa lo que le sucedió al profeta Jonás. Jonás quiso huir del llamado de Dios, quiso no obedecer, ir justamente al lado contrario a donde Dios lo estaba enviando. Y pasaron muchas cosas en su vida, tal vez esa situación que tú estás viviendo en tu hogar, porque a veces pensamos que
el impacto que puede tener el no obedecer a Dios solamente es en el campo espiritual o ministerial, pero fíjate si de pronto lo que está pasando en tu casa, esa crisis familiar, de pronto esa crisis matrimonial, de pronto esa misma crisis en tu fe que te está llevando a tener una depresión, a tener una ansiedad, es porque no has sido capaz de obedecer a Dios. Y fíjate, cuando vemos el ministerio de Jesús, porque no hay nada más hermoso que estudiar la Biblia y ver, Jesús es un ejemplo de obediencia en todo. Fue el único que pudo cumplir en esencia, no solamente con lo que estaba incluido en la ley de Moisés, sino en la sustancia. No solamente era la forma, porque todos los fariseos estaban súper conscientes de los mandatos que estaban en la ley, aunque ellos no lo cumplieran, porque para un hombre era imposible cumplir la ley. Ellos tenían claro, como cuando nosotros nos dicen, diga cuáles son los 10 mandamientos, y uno se los sabe de memoria. Ellos eran conscientes de cada una de las ordenanzas, de los mandatos que ellos tenían. Pero es súper importante recordar que Jesús no solamente cumplió con la forma, sino cumplió con el fondo. Porque los fariseos no se daban cuenta que ellos podían decir que cumplían esa forma, pero no tenían un verdadero amor, no sabían qué era la misericordia, no sabían qué era la gracia. El Señor Jesús sí. Y entonces ahí es donde entendemos que Jesús fue obediente en todo, al punto tal, y creo que si alguien me preguntara cuál es el cuadro más grande de obediencia en Cristo, pues uno dice toda su vida, desde que Él vino. Uno de los cuadros que más toca mi corazón para ver la obediencia de Jesús es el huerto de Getsemaní, porque sin lugar a dudas creo que todos hemos experimentado estar allí. Allí fue donde Jesús recibió la revelación de que ya había llegado su hora. Seguramente muchos de nosotros hubiéramos podido huir, pero Él permaneció fiel en obediencia. Así que yo creo que lo más valioso que queremos compartir hoy contigo es que puedas recibir un llamado, hacerlo en santidad, en obediencia. Recuerda siempre el ejemplo de Jesús. Entonces la pregunta es muy sencilla, ¿en qué punto estás? ¿Ya Dios ha confirmado en ti un llamado? ¿Realmente ya tienes un llamado que te está como diciendo, hazlo, te está animando, el Espíritu Santo te está diciendo, esta es tu tarea, esta es tu función, y de pronto tú ahorita estás en esto? ¿Será que lo voy a perder? Pero es que sí, más bien lo aplazo. Más bien si de pronto espero cuando ya mis hijos tengan 30 años o cuando yo ya me haya graduado de la universidad, porque es que no, ahorita no puedo, o cuando consiga el trabajo ideal, ahí sí lo hago. ¿Qué estás esperando? Ahora, ¿qué pasa cuando una persona perdió su llamado, siente que perdió su llamado? Hay algo muy importante que tú tienes que hacer y es volver a Cristo. Más allá de servir, más allá de hacer, más allá de ser misionero, ser pastor, ser maestro, debes ser un hijo de Dios. Tienes que ser un hijo de Dios. Y si tú dices, no, yo en algún momento perdí el llamado, vuelve a Él. No te afanes por volverlo a recuperar. Primero recupera tu relación con Dios. Y en la medida en que lo hagas, solamente pensando en Él y digamos que con la sinceridad de que lo haces por Dios, no con otra motivación, Él se encargará de dártelo y será su voluntad que se cumpla en ti. Y si estás en ese momento de duda, yo te pido que cierres tus ojos en este momento y le digas, Señor, perdóname, porque yo siento que debo hacer esto. Mi espíritu me está diciendo, debo servir en esto y yo lo estoy aplazando o me estoy dejando llevar por las cosas que tal vez me van a suplir mejor, por mi tiempo, por mi profesión, por mi familia, o tal vez estoy dudando en si sí o no debo hacer esto. Señor, perdóname. Yo hoy en el nombre de Jesús te pido para que tú confirmes una vez más mi llamado, así como lo hiciste con Moisés, que tuviste que decirle 2 veces qué hacer. Confírmalo, Señor, y danos las herramientas, danos las formas, danos el tiempo, danos las maneras para poder cumplir ese llamado
y escuchar atentamente lo que tú quieres. Padre, gracias por este mensaje tan lindo que tú has traído. Gracias porque sé que tú hoy has hecho cosas maravillosas. Yo sé que hoy tú has hablado y despertado corazones, avivado corazones que estaban dormidos, que sentían que no iban a hacer nada, que no servían para nada, que tal vez eran un cristiano más del montón. No, yo sé que hoy tú, Señor, has confirmado ministerios y sé que en la medida de que nosotros no lo propongamos, tú los vas a cumplir, Señor. Amén. Hoy damos gracias por este tema, gracias porque sé que ha sido palabra tuya, Señor. Amén. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias por haber sido parte de este programa, de este nuevo episodio en este podcast. Un día más aquí en Cheo y Vivi. Esperamos vernos pronto. De verdad les pedimos que compartan estos mensajes. Compártelo con muchos que de pronto tienen dudas en este momento, que quieren ser realmente buenos hijos de Dios, cumplir la tarea del Señor, pero tienen miedo, no saben cómo hacerlo. Es el momento de que tú lo puedas compartir. Y a todos les mandamos un abrazo grande. Deseamos que el Señor Jesús los acompañe, cumpla también esos deseos y esos ministerios que tú tienes en tu corazón. Dios sea cumpliéndolos en la medida de su voluntad. Amén. Así que si Dios permite, nos vemos muy pronto. Que el Señor Jesús los bendiga y que tengan un excelente día, semana y demás. Chao.